Hoy vamos a hablar de epigenética. Así que les cuento, cuando una célula se va a dividir, porque en nuestro cuerpo permanentemente las células envejecen y se mueren y hay que reemplazarlas, bueno, entonces una célula se prepara para dividir, comienza a empaquetar todo el ADN de su núcleo en la forma más compacta que existe, que son los cromosomas. ¿Sí? Los cromosomas son todo el ADN de la célula compactado en una zona muy chiquitita. Una vez que se forman los cromosomas, la célula se divide, ¿sí? Se generan dos células hijas. Cada célula hija va a tener que empezar a funcionar. Para sintetizar sus proteínas, para fabricar sus enzimas, la estructura de su pared y todo lo que necesita para su función, lo que hace es desempaquetar ese ADN. Una vez que la célula se terminó de dividir, entonces ese ADN que estaba compactado se va a empezar a desenrollar para exponer los segmentos que la célula necesita que se copien, se llama transcribir, que se transcriban y que salgan del núcleo, es el citoplasma, que es donde está toda la maquinaria para fabricar las proteínas y los distintos elementos que la célula necesita para funcionar. Entonces, ese ADN que estaba compactado se va a ir desenrollando. ¿Qué segmentos del ADN se desenrollan y cuáles no? Van a estar determinados por las señales que esa célula recibe. ¿Y qué señales recibe? Recibe desde afuera de nuestro cuerpo y recibe señales puramente desde adentro de nuestro cuerpo. La vía final común es la modificación que se hace en ese ADN para que se desenrolle o para que se compacte, para que se exprese el ADN o para que no esté quietito y nadie le dé bolilla, y eso se llama epigenética. Hoy en día se conocen tres mecanismos principales por los cuales se puede modificar la expresión de los genes. La primera es modificando las histonas. ¿Qué son las histonas? Son las proteínas alrededor de los cuales el ADN se enrolla y se compacta. Entonces, si las histonas cambian su configuración, el ADN se desenrolla y se puede exponer. Y ahí, según el pedacito de ADN que se exponga, se fabrica una u otra parte de los componentes de la célula. El segundo gran mecanismo se llama metilación. ¿Qué quiere decir? Que al ADN se le van agregando como si fueran banderitas o señales que nos indican cuál es el gen que se tiene que expresar y cuál no. Imagínense que nuestro ADN está todo codificado, como si fuera una habitación enorme llena de lockers. Y en ese locker, cada locker está el gen que codifica para una proteína. ¿Cómo sé yo cuál tengo que ir a buscar? ¿Cuál es el que necesito? Bueno, la metilación es el que agrega una señal que dice ese es el que tenés que ir a abrir para que se exprese y para que genere la proteína, el pedacito de célula o lo que necesita la célula para funcionar. El tercer mecanismo, que es un poquito más nuevo, es el de los microARN. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos el ADN que se está por expresar, viene una máquina, fabrica lo que se llama un ARN mensajero, que es como una copia. Esa copia sale del núcleo hacia el citoplasma, que es donde está la maquinaria para fabricar todo, y ahí se toma como un molde para copiar y fabricar las proteínas, ¿sí? Esos ARN mensajeros son conocidos hace mucho tiempo. Pero se vio que de todo el ADN de nuestra raza humana, el ADN que codifica para proteínas, para las sustancias que necesitamos, es el 1 o 2% del ADN total. Inicialmente se pensaba que el resto del ADN era
basura, como quien dice que no servía para nada porque los científicos miraban y decían, este fabrica proteína, este no sirve para nada. Bueno, no, qué basura. Ese ADN que sobra, que es el 99% de nuestro ADN, sirve para regular la expresión de esos otros genes que sí codifican para proteínas. Entonces son súper importantes. Tan importantes son que fíjense que hoy se descubrió, por ejemplo, hace poquito, que esos microRNA tienen la capacidad de salir de una célula e ir a otra para decirle a la célula de al lado qué es lo que tiene que hacer. Esto está muy estudiado en la parte cardiovascular, donde se vio que estos microRNA regulan la expresión de los genes de las células de al lado para ver si tienen que aumentar su proliferación, si tienen que cambiar su estructura, etc. En resumen, a nuestro ADN se le suma un mecanismo de expresión o de inhibición de genes que está muy regulado y en el cual las señales que reciba esa célula que está con el ADN expuesto o que está con el ADN cerrado va a depender que funcione mejor o que funcione peor. Esto es la epigenética. ¿Y por qué nos interesa la epigenética? Porque esto que tiene que ver con la regulación de las histonas, con la metilación del ADN, con los microRNA y todo esto que parece súper científico, es la vía final común de las señales que nosotros le damos a nuestro cuerpo. ¿Y qué señales le damos? Le damos alimentación, le damos actividad física, le damos o no descanso, le damos o no emociones positivas. Estamos expuestos a contaminantes, a infecciones, a un montón de cosas que hacen que se generen señales y la vía final común de todas esas señales son estos tres mecanismos que les acabo de contar. Entonces, sí, los genes nos condicionan, como en algún momento les dije, pero no nos determinan. ¿Qué quiere decir? Que sobre los genes que yo tengo puedo actuar en forma favorable o desfavorable para darle buenas señales o malas señales y dependiendo de eso tendré más posibilidad de tener una vida saludable o tendré más posibilidad de enfermarme. Los espero en los próximos capítulos porque vamos a empezar a hablar de genética y epigenética de distintas enfermedades crónicas importantes. Hasta pronto.